Pero ¿sabéis lo que puede pasar el mes que viene? Que mi pueblo es el único pueblo que queda de toda esta sierra y de todo el norte de Extremadura, si mis cálculos no fallan, que todavía conserva bienes comunales. Que todavía conserva bienes comunales. ¿Y sabéis lo que significa eso? Que los montes de aquí no son de ningún político, no son de ninguna administración pública, son de mi pueblo, son montes comunales de la gente. ¿Y sabéis lo que podía pasar dentro de un mes, antes de que este sistema cambie? ¿Qué es lo que quería hacer la antigua corporación? Despojar al pueblo de sus tierras y de sus montes y cederlo todo a la Junta de Extremadura. ¿Sabéis para qué? Para que todos estos montes se conviertan en pasto de incendios forestales. Para que la gente que vaya a coger una piña le ponga una multa de 6.000 euros. Y desde que yo estoy aquí, los montes comunales siguen siendo comunales. Y la gente puede ir a coger piñas, a coger setas y a coger lo que les dé la gana y no tienen que pedir autorización. Y no tienen que hacer nada porque el monte es suyo y mío también. Entonces, eso no va a cambiar en un mes. Pero dentro de un mes mi pueblo puede haber perdido todo esto y puedan hacer el expolio que están haciendo con el país, pero también con mi pueblo. Con el último reducto que queda de bienes históricos aquí. ¿Entendéis?